Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy tenemos un nuevo vídeo y vamos a hablar sobre un tema algo distinto a lo que estábamos acostumbrados. Hoy vamos a hablar sobre la película de Netflix que sorprendentemente ha desplazado a Frozen 2 en los Oscars. Hoy vamos a hablar sobre Klaus y sobre qué lecciones nos pueden dar a nosotros este tipo de producciones, su concepción, y pues vamos a eso ahora. Quiero empezar el presente vídeo con una reflexión que se encuentra mucho en la obra de Jorge Luis Borges. Para los que nos están escuchando en este momento, o los están viendo, quisiera empezar por comentar que Jorge Luis Borges era un escritor latinoamericano, quizás uno de los más relevantes de la lengua castellana del siglo XX y posiblemente uno de los mejores de toda la historia de la literatura española o la literatura en español. Y él tenía unas particularidades muy notorias. Era un escritor que estaba imbuido de una suerte de preferencias hacia literaturas germánicas, del anglosajón antiguo, y era, se puede decir, como diríamos en el Perú, como muy pituco intelectualmente. Era una persona, un intelectual muy cultivado, sabía de muchas cosas y escribía sobre lo mucho que sabía. Si algún día tiene oportunidad de coger alguno de sus libros de relatos y particularmente de ensayos, pues se van a poder dar cuenta de la enorme profundidad, de la profundidad oceánica de sus intereses. ¿A qué viene el comentario sobre los intereses particulares de Jorge Luis Borges? Pues que durante mucho tiempo, durante el tiempo en el que él estuvo viviendo, se vivió un poco en América Latina la efervescencia por rescatar, digamos, lo que, por poner en palabras algo grandilocuente, se conoce como lo nuestro. Por escribir sobre lo nuestro, por hacer literatura que nos represente, por decir de alguna manera. Lo que Jorge Luis Borges llamaba coloquialmente, y creo que rescatado también el término, color local. Se le recriminaba injustamente a Jorge Luis Borges de ser un escritor poco argentino, de ser demasiado pegado a literaturas y a temas que eran poco argentinos, lo cual es hasta cierto punto una crítica injusta. Pero quedémonos un poco con esta crítica sobre lo poco argentino que era Jorge Luis Borges en alguno de sus libros y sobre la poca afección que tuvo siempre a caer en el color local, en el localismo. Es decir, a escribir, por ejemplo, sobre temas argentinos, sobre temas, digamos, latinoamericanos, poner expresiones que corresponden a la lengua popular. Es decir, que Borges se puede decir que es lo más lejano que se puede concebir a un escritor latinoamericano de corte indigenista. La crítica queda por ese lado y la reflexión es esa, justamente, que Borges durante toda su vida se resistió a ser parte de esta comparsa, de representar o de ser un representante del color local. Y esto es importante para la reflexión que queremos hacer sobre Klaus y un poco también sobre la ilustración, sobre la historieta, el cómic en mi país, en el Perú, también en América Latina. Creo que también puede ser exportado a otros países de América Latina.
y sobre la creación de medios en general. Vamos a ver cómo se juntan todas estas ideas y qué relación tienen entre ellas. Hace poco se estrenó la película de Sergio Pablos, un muy buen contador de historias animadas español, que es conocido por haber sido el creador de la saga de películas Mi villano favorito, así es como se llama en América Latina. No sé cómo se llama en España, creo que se llama Gru o algo así. No tengo idea de cuál es el nombre que tiene en España. El tema es que es un autor español que se hizo famoso por crear un bombazo en películas animadas, y que ahora se está destacando por haber sido el director de una película que está cosechando muchos buenos comentarios, muchas buenas críticas, Klaus, y que ha tenido pues la gran ventura de haber desplazado a una superproducción que ya muchos estaban vaticinando como fija para los Oscars, que es el caso de la segunda parte de Frozen. ¿Y a qué va toda esta idea? Pues para nadie es secreto de que las producciones de Sergio Pablos son producciones originales y son producciones que tienen mucha calidad. Lo raro es que sea español. No ese es el caso. No ese es el caso. Porque para alguna persona, digamos, con una mente algo provinciana, algo localista, diría, Sergio Pablos es un productor, es un animador español. ¿Por qué no está haciendo películas de corte español, de costumbrismo español? ¿Por qué no ha hecho, por ejemplo, un Quijote? ¿Por qué no está haciendo pues una nueva versión, no sé, pues, de Ferdinando el Toro, que es una cinta que está ambientada en España? ¿Por qué la tuvo que hacer otra productora y no la hizo Sergio Pablos? ¿Por qué no hace una obra que se ambiente un poco más en España? ¿Por qué no es más localista Sergio Pablos? Porque le gustan las historias como Gru, que son historias que le puede gustar a cualquier persona en el mundo y que tienen incluso hasta un tinte medio yanqui, medio anglosajón. Porque cuando hizo una producción de dibujos animados la ambientó en algo que se parece a Noruega o Dinamarca, más a Noruega diría? Porque Klaus está lleno de nombres escandinavos, tan escandinavos como algunos que los que aparecen en las obras de Jorge Luis Borges. ¿Por qué Sergio Pablos es tan poco afecto al localismo? Yo diría más bien, e invertiría el razonamiento, qué bueno de que Sergio Pablos no es localista, qué bueno de que no haga cosas necesariamente españolas, o sea, qué bueno es que no le dé por las corridas de toros y por las mujeres con peinetas, qué bueno es que haga cosas universales y dé más allá, que justamente ese es el secreto de su éxito, de hacer producciones, de hacer películas que tengan un aliento universal, que creo que es bueno de que Sergio Pablos haya superado el localismo y se haya proyectado hacia finalmente todos los públicos. Y aquí viene un poco la reflexión para mí y también para las personas que, como yo y muchos nacionales míos, yo soy peruano, hacen humor gráfico en mi país, en el Perú.
Un defecto que tenemos los peruanos es que somos excesivamente, muy notoriamente nacionalistas. Es un defecto que lo compartimos con muchos otros pueblos de América Latina. Yo creo que es producto un poco de nuestra historia, de la forma como se nos vendió a nosotros la formación de la nacionalidad, de la idea de país, el mito fundacional. Esto es bueno hasta cierto punto. El problema es cuando este localismo, esta excesiva nacionalización o excesiva, digamos, exacerbación de lo nacional nos llega a limitar. Y es algo que yo encuentro mucho en el ámbito, por ejemplo, gráfico, de ilustración, e incluso en las escuelas gráficas, en las escuelas que enseñan arte gráfico o arte cinematográfico o animación en el Perú. Cuando uno busca la palabra dibujantes peruanos o animación peruana, encuentra muchas cosas en el Facebook y en Internet. Y da la casualidad que muchas de esas cosas están relacionadas a proyectos que tienen personas que tienen un gran talento, con gente que trabaja mucho y que tiene muy buena intención de hacer las cosas buenas, Sin embargo, encuentro siempre los mismos temas. Encuentro pues personajes. No quisiera nombrar en este momento uno en particular, pero que hacen alusión, por ejemplo, a personajes característicos de la cultura peruana. Por ejemplo, el cholo, la chola. Lo dejo ahí. Yo creo que quien sepa algo sobre las historietas peruanas podrá identificar a qué personaje me estoy refiriendo. O simplemente pues a un vagabundo al que se le identifica con el nombre del Perú, del país. Son expresiones de humor gráfico muy bien hechas, muy bien pensadas, muy bien dibujadas, pero que pecan de eso, del localismo. Cuando nos vamos al tema de la producción cinematográfica en dibujos animados, en animación, ocurre lo mismo. Tenemos proyectos muy bonitos, pero siempre pues, la gran cultura peruana es el Machu Picchu, es la selva amazónica, y como que estamos siempre repitiéndonos. Como que estamos siempre yendo a lo mismo, yendo a las culturas indígenas, a las culturas mestizas, a las culturas criollas, como que siempre nos gusta ir siempre a lo particular, a lo local. Eso no es bueno. O sea, no es bueno en el sentido de que nos limita. Es bueno en el sentido en que nos da identidad. Pero no podemos estar siempre pensando que eso es lo que tenemos que hacer. Porque si queremos, y estoy hablando ya como latinoamericano, como miembro de la comunidad de dibujantes, historietistas, animadores o de personas a las que les gusta este tipo de expresiones culturales, si queremos pensar como miembro de esta comunidad y queremos pensar en su expansión y su crecimiento, pues tenemos que quitarnos de esas limitaciones. A veces parece, y a veces me hace sentir como que nos sentimos huérfanos, como que nos sentimos muy limitados, y es quizás esa misma situación un poco de inferioridad cultural la que nos hace incidir demasiado sobre este tipo de aspectos, la que nos hace tratar de ser siempre pues los más característicos, de ponernos el chullo y el poncho y abrazar a una llama y decir somos bien peruanos, somos bien auténticos. Eso está bien cuando se revalora, por ejemplo, la comida peruana, pero cuando queremos hacer otro tipo de proyectos, pues no podemos quedarnos solamente en eso. Y también esto es algo que se ve en las escuelas de animación. Hace poco estuve viendo, pues, yo sigo mucho a algunos directores y algunos profesores de animación de estas escuelas que son personas muy calificadas, a las que sigo desde hace años, de hace casi 20, 30 años, desde que yo era adolescente y los veía pues en las páginas de humor gráfico de los diarios.
y bueno, ahora han crecido, se han hecho mayores y tienen mucho talento y ahora enseñan y está todo bien, pero el tema es que esas escuelas de animación sacan solamente proyectos de este tipo. Y es triste porque hay mucho dinero, mucho talento invertido y justamente por el tema del puro localismo, esta cosa no va a ir creciendo, no se va a ir alimentando. Tenemos, por ejemplo, el caso de la película esta de Tadeo Jones, que fue una película que fue inspirada en la cultura peruana, pero esta es una película española. Es una película española que rescata pues la cultura peruana, no es una película peruana. Y es curioso porque incluso hasta siendo una película española, el protagonista pues parece como un poco sacado de la cultura anglosajona. Y yo creo que ese es el problema. Tenemos que ser más abiertos, tenemos que dejar de pensar muy localistamente. Los tiempos han cambiado, la globalización sigue adelante por mucho que se diga que no, que ya se terminó, que estamos volviendo a las particularidades, eso es falso, la globalización va a seguir. Y si queremos ir a la vanguardia y no dejarnos atrás, no quedar atrás, pues tenemos que seguir pensando en eso, tenemos que pensar en seguir siendo universales. No podemos seguir siendo los mismos de siempre. Podemos serlo, pero que nuestra producción no sea exclusivamente eso. Hay que abrirnos y hay que tratar de crear un Frozen. Hay que tratar de crear, pues, un Klaus. Hay que tratar de crear historias, hay que tratar de inventar historias, más que ir detrás de una agenda política o una agenda cultural. Finalmente, las agendas políticas o culturales desaparecen. Y si vamos por un tema local, no nos quedemos en el tema local. Se puede también llegar a ser universales afrontando un tema particular. Sobre esto hay muchos ejemplos. Pero el tema es que hay que tratar de evitar ese sesgo y hay que tratar de, en la medida de lo posible, hacer que nuestros trabajos, nuestras producciones, particularmente en el tema de la animación y del humor gráfico, tengan esa proyección hacia afuera. Y en general, si estamos haciendo literatura o pintura, otro tipo de cosas, también es válido. En este caso, y acá ya para terminar, me he referido específicamente al caso del humor gráfico, la historieta y la cinematografía de animación digital 2D o 3D, latinoamericana y peruana en particular. Pero como acabo de explicar, también la reflexión es válida para cualquier otro tipo de expresión artística. Espero que no me lluevan demasiados comentarios negativos, como aquella vez en la que hice algunas reflexiones sobre algún youtuber peruano que a mi modo de ver se excedió un poco al momento de hacer uno de sus videos y me saltaron inmediatamente todos los seguidores, los fanboys, diciéndome: eres un traidor, estás en contra de tal persona o tal cosa, o no, te pones del lado de los ricos y ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo de comentarios que me llegaron, pues sinceramente pues no merecían estar en la página y los fui borrando conforme fueron llegando. Espero que no pase como esa vez y que pues se entienda que en este momento pues estamos haciendo comentarios que van para enriquecer un poco estos aspectos de la cultura y que sirvan pues para que vayamos creciendo todos un poquito más cada día. Espero que les haya gustado este vídeo y pues nos vemos dentro de poco. Muchas gracias por escucharme y adiós. Gracias.